dedicando este programa profundamente al amor, la actitud que el amor, Dios, tomó al comprometerse, el compromiso, su obstinado amor por enseñarme, por hacerme entender. Estoy leyendo un pasaje de la Biblia. Contigo aprendí, mi Señor, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando veo los ojos de mi Señor puestos fijamente en mí para ayudarme, para bendecirme, para abrazarme, para socorrerme, no para acusarme, no para condenarme, no para juzgarme. Estoy hablando de papá, el Dios de amor, la actitud de amor que Él ha mostrado para mí. En realidad, Él podría haberse cansado de ti y podría haberse cansado de mí, pero nos tiene una paciencia amorosa. Aptitud y actitud son dos cosas diferentes. Es como decir, no basta parecer, se necesita ser y parecer. Cuando la actitud supera nuestra habilidad y nuestro conocimiento. La actitud mental positiva marca la diferencia entre querer y ser, entre querer y tener. Es la actitud. Muchas personas están chavos, son inteligentes, pero no tienen actitud o no quieren. No es lo que nos pasa, es qué actitud tomamos frente a lo que nos pasa. Se abre una puerta de oportunidades, se abre una puerta de bendiciones. Hoy comienzo una nueva vida. Continuamente me doy cuenta cómo funcionan las cosas de la actitud y que a veces, a pesar de las circunstancias, te voy a leer algo que estaba leyendo en la mañana. Esto me llamó mucho la atención porque John F. Kennedy dejó un legado muy profundo al haber dado una declaración y preparar algo que iba a trascender por las generaciones. Cada vez, esto lo estoy leyendo de un libro, ¿verdad?, de John C. Maxwell. Cada vez que voy a Washington, D.C., trato de visitar la institución smithsoniana. Me gusta tanto, me fascina ver la historia, especialmente la de Estados Unidos. Y dicha institución alberga artefactos y muestra muchas cosas que son verdaderamente interesantes, que son importantes. Me gusta la historia en especial de Estados Unidos y dicha institución alberga muchas cosas de los más de 200 años de nuestra nación, dice Maxwell. De todo lo que exhibió, lo que más me gusta es este segmento del video de discurso al Congreso del presidente Kennedy el 25 de mayo de 1961. En mi caso, yo escasamente tendría como 5 años de edad. Yo no me recuerdo de este discurso, pero después lo vi y después lo he leído. Cada vez que lo veo, decía él, me pone la carne de gallina. Registra el momento en que Kennedy llama a Estados Unidos a realizar el viaje más increíble que haya concebido. Lanza la visión para ejecutar una idea que ya había sido escrita en el año 160 a.C. por el satírico griego Luciano Samosata, y que había estado en el pensamiento de toda la humanidad cuando veían la luna del hombre durante los 18 siglos siguientes. Pasaron muchos años, claro. Ahora, John F. Kennedy dijo, creo que esta nación debe comprometerse a lograr la meta de enviar a un hombre a la luna y traerlo a la tierra de regreso salvo y salvo antes del fin de la década. Esto lo dijo en 1961. A fines de la década de los 50 y a principios de la década de los 70, Estados Unidos estaba en una carrera espacial con la Unión Soviética. Y aquí entre nos, cuando veo la historia después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se quedó con los más grandes, con los más científicos destinados precisamente a la situación de la
de los astronautas, de los cohetes. A todas las personas que nos están sintonizando, sienta usted que la actitud es más grande que la aptitud. Muchas personas tienen conocimiento, pero no tienen buena actitud. La Unión Soviética había puesto en órbita el primer satélite, el Sputnik. Me sentí, dice él, como si me hubiera acostado una noche siendo el mejor jugador de béisbol de la escuela y al día siguiente me hubiera enterado de que Baby Ruth era el nuevo alumno de la clase. No, hombre, son ligas mayores, Baby Ruth. ¡Qué golpe tan duro! Definitivamente la Unión Soviética tenía más conocimiento, sabía más de cohetes. Después la Unión Soviética lanzó el Sputnik 2 con su primer viajero especial, la perra Laika. En 1959 enviaron a la Luna la primera máquina espacial que supera el campo de gravedad de la Tierra y que vuela cerca de la Luna. Los soviéticos parecían estar dando un knockout con cada golpe que lanzaban. También enviaron al primer hombre al espacio que conocemos como el espacio sideral. Y sus naves fue la primera en hacer órbita alrededor de la Tierra. Los soviéticos habían ganado. Todavía me recuerdo de aquel hombre que subió al espacio y aquel hombre llamado Gagarin, no me recuerdo ahorita cómo se llamaba completo, pero de apellido Gagarin, ruso, dijo: voy a ver si hay un Dios, y si hay un Dios lo veré allá en el cielo. No es cierto. Fuera de la atmósfera no es el cielo. El cielo es más grande que fuera de la atmósfera. En medio de esta desastrosa situación, aparece el presidente John F. Kennedy, se pone de pie ante Estados Unidos y dice que veremos a un hombre en la Luna al final de la década. La mayoría de personas pensó que era imposible, aunque algunos ejecutivos de la NASA pensaban que se podía lograr. Tal vez hubo quienes dijeron a Kennedy que quería hacerlo algún día, pero que era solo un sueño. No existía la tecnología que permitiera lograrlo y no estaban seguros, no tenían todo el conocimiento, no conquistaban nada. Los rusos tenían todas las ventajas, pero eso no detuvo a Kennedy. Él no solo convirtió lo imposible en una meta, sino que también puso un plazo límite. A pesar de todas las dudas, el 16 de julio de 1969, el Apolo 11 despegó. De esto sí me recuerdo. Lo vi en la televisión blanco y negro. Despegó de la plataforma el lanzamiento 39 del Centro Espacial Kennedy y comenzó un viaje de casi 400,000 kilómetros a la Luna. 4 días después, Neil Armstrong, Buzz y Adrian alunizaron el modelo Eagle. Y 500 millones de personas vimos por televisión cuando Armstrong dio el primer paso en el fino polvo del gris de la Luna. Dijo en su famosa palabra, y esto sí, es que hay que entenderlo de verdad, todavía me recuerdo esa palabra: es un paso pequeño para un hombre, pero es un salto gigantesco para la humanidad. Lo habíamos logrado, dicen, ¿verdad?, los norteamericanos. Habíamos alcanzado lo imposible. Es una pena que el presidente Kennedy, John F. Kennedy, no vivió para ver realizado ese sueño. Pero cómo la actitud supera todo lo que nosotros pudiéramos llamar como límites. Yo veo la situación que a veces estaba el profeta delante de Dios y vio el rostro de Dios y vio cómo los lindeles del templo se movían y temblaban. La presencia de Dios estaba ahí, como si yo lo viera y me dijera: ¿a quién enviaré? A México a predicar un mensaje de bendición, no de un Dios castigador, sino de un Dios misericordia. No de un Dios egoísta, sino de un Dios de amor. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Los ángeles quisieran reflejar quién es Dios verdaderamente, pero a ellos
no les es correspondido. A los hombres, a algún hombre debería de levantar su mano y decir, como dijo el profeta y como digo yo ahora aquí mismo, el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá en nuestro lugar? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, Señor. Aquí estoy, no soy nada, pero es todo lo que tengo. Probablemente ni parezco cristiano, pero soy la persona que tú dices que soy. Envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Soy la persona que Dios dice que soy. Eso lo dicen en referencia a Isaías capítulo 6, verso 8. ¿Qué actitud tomamos ante situaciones de alerta? ¿Qué actitud tomamos ante situaciones de alarma importantes, de emergencia? Y quiero volver a repetir lo que dije al principio. No es lo que te pasa, sino qué actitud tomas frente a lo que te está pasando. Estás viendo que vas rumbo, ¿verdad?, a una caída precipitosa. En el síndrome del Niágara vas a caer precipitosamente. Y como no te duele nada y estás conchamente ahorita en la comodidad, no haces nada por cambiar tu destino. Salta, escapa por tu vida. La situación está de emergencia. Necesitas convertirte en la persona que Dios dice que tú eres. Todavía me recuerdo, era una noche de tormenta. El Señor en la tarde había dado de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres de niños. Se levantaron 12 canastas de los sobrantes. Entonces la gente empezó a remolinarse en derredor de Jesús y querían atraparlo para hacerlo gobernador o presidente, para que Él les diera lo que quisieran. El Señor salió, huyó de ellos, se escondió. Les dijo a sus discípulos, los veo al otro lado del mar en Capernaum. Se fue y fue a orar. Señor, no permitas que caiga yo en la tentación de estar pensando que yo vine para la fama, o para ser gobernador, o para que la gente me aclame. Entonces se fue después porque vio hacia lo lejos lo que estaba pasando, y lo que estaba pasando era terrible. Estaba una noche, ya era la noche, como a la 4ª vigilia. Era una terrible noche de tormenta, donde el mar azotaba furioso, donde el aire estaba en contra totalmente. Era una noche de tormenta. La referencia la puede usted ver en Mateo capítulo 14, 28. Jesús los vio remar con gran fatiga, los vio remar en la mar. Él estaba del otro lado porque se había ido al monte a orar, pero veía la barquilla, cómo estaba luchando por desbaratarse y cómo los discípulos remaban precipitadamente en medio de la tormenta, porque el viento les era contrario. Te voy a decir algo importante. A veces la adversidad está en contra nuestra, nos está preparando una trampa. A veces estamos en una noche de tormenta y todo está oscuro. El viento nos es adverso. Pero no estás solo, no estás solo. Dios no parpadea. Le agradezco esos ojos preciosos de Dios, que cuando venía yo manejando en carretera, pude abrir mis ojos. Venía yo manejando de Puerto Escondido para Oaxaca, y pude ver en el Espíritu los ojos sin parpadear de Dios sobre mi vida. Te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti he fijado mis ojos. Salmo 32, verso 8. ¿Sabes qué sucedió en esa noche de tormenta? El Señor les gritó, porque en medio de los relámpagos, en medio de la tempestad, ellos veían como que algo estaba flotando, y todavía no solamente la mar, no solamente el viento, sino veían como que fantasmas, un fantasma, y gritaron. El Señor les dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí, no teman, soy yo. Entonces, eran 12 discípulos que estaban en la barca. Muchos estaban viendo las circunstancias.
Muchos estaban viendo y batallando contra lo que veían que era un fantasma. Pero en esa noche de tormenta, un hombre llamado Pedro le dijo: Señor, si eres tú, mándame a que vaya a ti caminando sobre las aguas. Y en medio de la tormenta, Jesús le dice a Pedro: ven, Pedro, ven, no temas. Si el Señor me dice ven, todavía me recuerdo de esa poesía que se le atribuye a San Agustín, que dice: si tú me dices ven, todo lo dejo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. En realidad, cuando el Señor le dice a Pedro ven, Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Y es cierto, aunque dudó, el Señor tomó la mano de Pedro y lo sacó cargando y lo llevó salvo y sano. Actitud supera la aptitud. Actitud, tú necesitas actuar. No es el viento, no es la tempestad, no es la tormenta, no son las circunstancias, no es la oscuridad, no es lo que nos pasa, sino qué actitud tomamos ante lo que nos pasa. Todos estaban pasando por situaciones de tiempo adverso, todos lo llegamos a pasar. Quiero compartir contigo algo que supera la situación de la aptitud. Probablemente yo no sea el mejor cristiano, pero le he dicho al Señor: envíame a mí, y Él me ha enviado y me ha respaldado hasta ahora. Le he dicho: si algo ha de suceder, yo lo tengo que hacer, papá. No espero que las cosas sucedan, propicio que las cosas sucedan. Repítelo conmigo: si algo ha de suceder, yo lo tengo que hacer.